Ok, estamos grabando ya. Bueno, quería comenzar la clase revisando algunos temitas que quedaron, que yo creo que debería aclarar del caso Sit Down, que es el caso que ustedes han ido desarrollando como tarea, ¿no? En el primer parcial. Y que todavía tiene otras partes que desarrollar en el segundo parcial. Entonces me interesa que queden algunas cosas claras, donde veo que hay mayor confusión, para que las siguientes partes no empiecen con una base con errores, sino que estemos todos en la misma página, en otras palabras, ¿no? Entonces, voy a compartir primero la pantalla donde tengo el desarrollo, ¿no? Ok. Ahora están viendo el Excel. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. perfecto. Bueno, en todo caso, la mayoría tiene bien hecho la mayor cantidad de celdas, ¿sí? Pero algo que quería, por ejemplo, que revisen es que el plan de producción tengan redondeadas las cantidades, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí, sobre todo me parece que es esta cantidad, la del cuarto trimestre, creo que sale 21.457.5. eh, si es que uno hace, voy a la cédula 22, ¿sí? Si es que uno, aquí está si uno parte de, déjenme ver este valor, ¿no? Este valor de inventario proyectado, me parece, si el inventario final del cuarto trimestre, miren, el inventario final del cuarto trimestre se proyecta en el 10% de las ventas de un siguiente año que no hay que presupuestar, pero sí es necesario proyectar esas ventas del primer trimestre de ese año futuro, ¿verdad? Para poder saber cuál es el inventario con el que debería terminar la empresa, ¿sí? El inventario de sillas. Entonces, lo que sí hay que hacer es redondear esa cantidad, porque no puedo hablar de... ¿Me están preguntando algo? ¿No? Ya. Hay que redondear esas cantidades porque no puedo hablar de medias sillas, ¿no? Entonces, esto muchos lo tienen aquí como 1837.5, pero hay que redondearlo sin decimales para que de esa manera el plan de producción también salga redondeado. Es decir, en sillas enteras, en otras palabras. Eso como una primera cosa. Porque, bueno, igual ese decimal, esa diferencia en el decimal, después nos genera diferencias en los costos, en las unidades monetarias. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era una cuestión allí que quería que revisen, que tengan redondeadas esas cantidades. ¿Ya? De aquí, con esto no había problema, era súper fácil multiplicar la plan de producción por, este, por el número de onzas consumidas por cada silla, que eran 100, eso es bastante trivial, así que ahí no creo que haya problemas. Parece que el internet no está muy bueno, ¿no? ¿Qué tal me escuchan? ¿Se me escuchan bien o se corta? Sí, sí, le escuchamos bien, profe, sino que como que a veces se traba un poco la conexión. Ya. Sí, profe, se traba. O sea, medio se corta. Sí, voy a ir despacio de todas maneras para que se logre escuchar la mayor cantidad de lo que digo, ¿no? Ok, un segundo punto que vi que algunos, pocos, pero de todas maneras, algunos se habían equivocado, es que, por ejemplo, habían identificado correctamente que el inventario debía pasar de 160.000 a 176.000 durante el año, ¿ya? Y yo les decía, ok, ese incremento, que eran 16.000 unidades, lo vamos a hacer en 4 partes iguales, ¿ya? Es decir, 4.000, miren que de aquí paso, 4.000, el inventario final de ese trimestre, luego 4.000 más, ¿sí? 4.000 y 4.000, ¿ya?
Pero algunos querían terminar aquí, por ejemplo, con 176.000, y lo que hacían en el fondo era dividir en 3 partes ese inventario, ¿no? O sea, aumentar el inventario más rápido hasta el inicio del cuarto trimestre, de manera que llegaban, repito, a 176.000 aquí, y ya durante ese cuarto trimestre ya no, el inventario no se movía, porque era 176.000 y 176.000, ¿no? Entonces, claro, eso también nos generaba algunas diferencias luego en los cálculos, porque no se estaba entendiendo correctamente la política de inventarios que se estaba dando. ¿Ok? Bueno, y de allí todas las compras a 0.052, no es complicado. No es un ejercicio, no es un caso tan complicado, porque un solo producto, había un solo insumo, entonces no había mucha complicación. Ok, luego la cédula de valoración de inventario, que había que notar que el primer trimestre el inventario inicial se valoraba a 0.05, porque eso vendría a ser el costo histórico al cual ya la empresa tenía o esperaba empezar el año, ¿no? ¿Sí? Y luego, aquí tengo la tablita auxiliar, ¿no? Si ven 160.000, que es el inventario inicial, que ya está valorado a 0.05, eso da los 8.000 que están aquí, ¿no? Eso está con flechitas, esos son los 8.000. Pero luego, ustedes, si se dan cuenta, ya en ese mismo primer trimestre, ya termino con todas las unidades, es decir, con el inventario final, ¿sí? A 0.052. De manera que de allí en adelante, como las compras se realizan a 0.052, ¿sí? Siempre va a estar valorado ese inventario, repito, desde el segundo trimestre en adelante, siempre está valorado a 0.052. ¿Ya? Entonces, es en el primer trimestre en donde hay la diferencia. ¿Sí? Si ven acá la tablita, 160.000 unidades a 0.05 me da 8.000. Luego lo que se compra, que está calculado arriba, ¿verdad? Las compras, acá miren, son las compras de acá arriba. ¿Sí? Unidades que hay que comprar. Entonces, estas compras ya son al nuevo precio, los valores, el uso en la producción, ¿sí? Aquí lo hice de corrido, no separé columnas de entradas, salidas y saldo, ¿no? Lo hice en una sola, digamos, columna de cantidad, valor unitario, valor total, pero porque ya, digamos, tengo más práctica, como ya lo hemos hecho varias veces, ya me queda claro qué es entrada, qué es salida, ¿no? Pero esa tabla auxiliar la pueden hacer como la vimos en clases, que en el fondo, repito, es la misma información, pero está más separada, nada más. Pero es lo mismo. Entonces, uso en producción, lo primero que se usa son las 160.000. Lo primero que se usa son las 160.000 del inventario inicial. Y, repito, valoradas a 0.05. Aquí lo he puesto con un color, con amarillo. Luego, el resto que se usa, que vendría a ser el 1.795.000 menos las 160.000, ¿sí? Esas ya son a 0.052. Está multiplicado. De manera que la suma de estos dos valores, que es lo que se usa en la producción, pero una parte con un costo, otra parte con otro costo, la suma de esos dos valores da 93.020. ¿Sí? Ese era el otro punto, digamos, un tercer punto en donde donde pude ver que habían algunos errores. ¿Ok? De allí en adelante todo se valoraba, lo que se usa en la producción, se valoraba a 0.052. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso. También, claro, termino el primer trimestre con un valor de inventario de 8.528 que debería coincidir con el valor de inventario inicial del segundo trimestre, ¿no? ¿Sí? Por eso ahí la flecha, ¿no? De equivalencias. Entonces, ese era otro tema, repito, en donde habían algunos errores. Y yo no les voy a pasar este archivo, por si acaso. No quiero que ande circulando un archivo de la resolución del caso que uso para tareas, pero obviamente la idea es que con lo que estoy explicando puedan arreglar su archivo para que el resto de lo que vamos a realizar
parta de una base sin errores. Esa es la idea, ¿no? Acá, y si lo lógico era hacer punto de reorden por trimestre, ¿ok? La mayoría lo hizo así, justificó correctamente porque habían variaciones importantes, es decir, si uno compara, por ejemplo, el primer trimestre con el tercer trimestre, hay una variación de 10.000 unidades, ¿no? ¿Ok? En el uso diario. Eso es más de la tercera parte de lo que se usa en el primer trimestre, es decir, más del 30%, ¿sí? En el tercer trimestre. Sí, sí, habían variaciones considerables. ¿Ok? Y luego, mano de obra, aquí no, muy pocos errores, identifiqué muy pocos errores. Está bastante, me parece que les había quedado bastante claro. Sí, por ahí algún grupo había dividido la producción entre los trabajadores, pero no, es un producto que pasa por las manos de un tipo de trabajador y por las manos del otro tipo de trabajador. Y de manera que cuando yo contabilizo cuánto debe trabajar cada trabajador, valga la redundancia, ¿sí? Necesito considerar que cada trabajador va a manipular, ¿sí? Manipular todas las unidades que se van a producir en cada periodo. Por eso se repite la producción, se repite en la cuantificación del trabajo de ambos trabajadores. Porque todas las unidades pasan por los dos perfiles de trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que se repite ese valor. No es que se está duplicando la producción, simplemente que la producción pasa por los dos tipos de trabajadores. ¿Ok? Y claro, estos trabajadores, como se ve allí, ganan distinto, porque seguramente tienen distintas habilidades, conocimientos, y su proceso requiere distintas habilidades, ¿no? Es decir, son procesos distintos los que realizan perfil A versus perfil B. ¿Ok? Eso era lo que quería aclararles para que cuando sigan trabajando partamos todos de la misma base, ¿no? No sé si hasta ahí alguna consulta. Y bueno, ayer ya subí las notas. En general están bien. Sí, están bastante bien las notas. Los que no tienen tan buena nota seguramente no han podido dedicar suficiente tiempo al curso porque, como yo les digo desde el principio, esto no es un curso difícil. Eso sí, hay que ir siguiendo el orden, no perder el hilo porque una cosa depende de la anterior. Sí, aquí esto es totalmente concatenado, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta. Entonces, claro, si yo me pierdo alguna parte, después la siguiente parte no voy a saber bien cómo hacerla o dónde sacar la información, ¿no? Pero ahí son suma, resta, multiplicación y división. Ok, bueno, entonces, ahora, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a pasar a una siguiente unidad que es sobre presupuesto de capital. ¿Ya? En esas láminas, saben que voy a parar mi video por si acaso. Ayude a que haya menos tráfico en la red de mi parte, ¿no? Y puedan escucharme mejor. Espero que sirva, ¿sí? Entonces, voy a estar solamente con el audio y con lo que les voy mostrando, ¿no? Ok, presupuesto de los desembolsos de capital, ¿no? Es otra parte más que, digamos, que compone a un presupuesto maestro, a un presupuesto general, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con las inversiones que hace la empresa. Y estas inversiones, el asunto es que no solo aquí importa cuánto tengo que invertir, sino también cómo se va a financiar esta cuestión, ¿ya? Entonces, el presupuesto de capital es el proceso de planificar y controlar lo que se puede llamar desembolsos estratégicos y tácticos. ¿Sí? Estratégicos cuando tienen, digamos, un horizonte de largo plazo, y tácticos cuando ya hago el detalle de más corto plazo con respecto a qué tengo que adquirir como activos, ¿no? En qué tengo que gastar. ¿Sí? Estos son, repito, desembolsos para ampliar o contraer o reducir
las inversiones en activos fijos operativos, ¿no? También se puede incluir otro tipo de activos, pero digamos principalmente está asociado con activos fijos necesarios para la operación de una empresa. ¿Ya? Aunque, de hecho, tengo un ejemplo que no necesariamente es con activo fijo, pero sirve de todas maneras para practicar este presupuesto de capital. Cuando se hace presupuesto de capital, lo que vamos a ver es lo que ustedes ven en evaluación de proyectos, que no sé si ya están viendo ahora. ¿Están viendo ahora preparación y evaluación de proyectos paralelamente a este curso? ¿O ya vieron? Gestión de proyectos sería la materia o porque así como evaluación de proyectos no se llama. Ya gestión de Hay proyectos. dos, hay gestión de proyectos y hay estrategias y planificación de proyectos. No sé si se refiere a alguna de las dos. Estrategia y planificación de proyectos, esa no la había escuchado. ¿En qué Estrategias, carrera? estrategias corporativas y de negocios, esa es. Y gestión de proyectos aparte. Ya, gestión. Parece que gestión de proyectos de alguna manera reemplazó a preparación y evaluación de proyectos, ¿sí? ¿En qué consiste esta parte? Básicamente es en el análisis de los flujos de caja derivados de un proyecto a partir de las técnicas que son conocidas desde matemáticas financieras como valor actual neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación. Entonces, yo voy a hacer un brevísimo resumen de eso de allí. Vamos a hacer un par de ejercicios que les va a permitir practicar un poco este tema, ¿sí? Sobre todo lo relacionado con la construcción de un flujo de caja, porque ahí la aplicación ya de las técnicas de evaluación es bastante sencilla, ¿no? Ustedes tienen las herramientas Excel, BAN, TIR, Payback, sí hay que calcularlo más criollamente, como a veces decimos, pero es sencillo en todo caso, ¿ya? Entonces, repito, para hacer un presupuesto de capital, se debe recurrir a estas técnicas de evaluación de proyectos, ¿no? Primero voy a hablarles de dos tipos, una clasificación bastante general o una clasificación gruesa de dos tipos de proyectos, ¿sí? Porque puede haber algún proyecto que me sirva para mejorar ingresos, ¿ok? Para mejorar ingresos o también para reducir costos. Entonces, es una clasificación de los proyectos, tal vez podemos decir según el efecto en flujo de caja, ¿no? Podríamos llamarlo así, una clasificación según su efecto en el flujo de caja. Pueden haber unos proyectos que se enfocan, repito, en mejorar ingresos futuros, u otros que se enfocan más bien en reducir costos futuros. ¿Okay? Y en los dos casos se analiza de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Ambas cosas se pueden ver como un beneficio. Entonces, en la medida que los beneficios superen a las inversiones, entonces estaremos hablando de que los proyectos son rentables, ¿no? Son rentables para la empresa. Entonces, repito, una primera clasificación que se le puede hacer a los proyectos, ¿no? Dentro de este presupuesto. Generalmente, estos desembolsos de capital de los que les hablo, ¿no? Incluye la adquisición de activos fijos, como por ejemplo una bodega, una nueva planta de producción, como vemos aquí en las fotos, ¿sí? Puede también ser la compra de vehículos, de equipos, y también puedo meter las renovaciones mayores, los famosos overhauling de las máquinas que ya tengo, ¿no? Es decir, no es que vendo una y compro otra, sino que hacemos un mantenimiento mayor, que a veces es más apropiado, ¿no? También la adquisición de patentes, ¿sí? Que pueden servir para mejorar lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, recién me ha tocado participar en una valoración de una patente. No sé si ya les había comentado, a veces lo comento, pero no sé si aquí o en el otro curso. ¿Sí? Una patente de una maquinita que se implementa en los procesos de embotellamiento de bebidas, ya sea alcohólicas o no alcohólicas, que mejora la percepción, el gusto de estas bebidas, ¿no? Entonces, es un invento que está patentado, ¿sí? Y esta patente es una patente que permite mejorar ingresos, ¿sí? Si queremos verlo como la clasificación anterior, esa patente sería una patente que les permite mejorar ingresos, porque permite mejorar la calidad percibida de la bebida y con eso tal vez poder cobrar un precio un poquito mayor. O
si la empresa decide, por ejemplo, no cobrar un precio mayor, simplemente mejorar su calidad, podría ganar participación de mercado, con lo cual también está influyendo en los ingresos, ¿no? Entonces, es parte de lo que eventualmente alguna empresa podría querer, en lo que podría querer invertir, ¿no? ¿Sí? Si alguien ha desarrollado un invento, una empresa lo podría comprar para incorporarlo en su proceso productivo, que es el caso que les estoy comentando, ¿no? Incluso la información, déjenme mostrarles, porque me parece que es súper interesante. Sí, les voy a buscar la página ahorita justamente de esta patente. Los inventores la tienen, digamos, tienen un pequeño video publicado en internet que es público, así que se los puedo mostrar sin problema. Yo no puedo darles detalles del resto de información, ¿no? Pero esto les puedo mostrar. A ver, les voy a poner el link para que lo vean. Es 1 minuto y medio, ¿sí? Les pongo el link en el chat para que puedan verlo. Chat. Miren. Entren a ese link y pongan el video. Si pongan el video es 1 minuto y medio. Yo lo tengo sin audio para que ustedes en su propia máquina puedan verlo mejor. Porque si no, les va a llegar cortado. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal le pareció? Hay que probar, ¿no? Hay que probar. Muy chévere ese. Chévere. Hay que probar. Hay que probar cuando ya esté en el mercado, pues hay que esperar que esté en el mercado. La idea de los inventores es podérselo vender a alguna empresa que fabrica ya bebidas, ¿sí? Para que ellos lo incluyan dentro de su proceso productivo, ¿sí? Antes del embotellado, ¿no? No es que los inventores, o sea, la idea de los inventores no es ponerse ellos a crear una nueva bebida alcohólica y ponerle esta característica, sino más bien vender la patente, ¿sí? A una empresa que ya elabore este tipo de bebidas para que estas empresas puedan obviamente aprovechar ya su penetración de mercado y, y tener esta característica adicional en sus bebidas, ¿no? Entonces, bueno, claro, una empresa que compre la patente tiene que analizar como un proyecto, ¿no? Es decir, la patente me cuesta tantos millones de dólares, esa sería la inversión inicial, y me puede generar estos beneficios, que puede ser, por ejemplo, mejorar los ingresos por medio de precios un poquito mayores, por esta mejora en la calidad, o si decide no subir el precio, sino más bien mantener los precios constantes, pero simplemente hacer la publicidad de que tengo una nueva característica de mis bebidas, que ahora es mejor que antes, etc.
tal vez estimar beneficios por medio de la mayor participación de mercado, ¿no? Es decir, de un mayor volumen. ¿Sí? Entonces, sería el trabajo de esta empresa que compre la patente, hacer un análisis de inversión versus beneficios futuros, ¿sí? Con las técnicas que conocemos. Entonces, es un caso interesante y de eso se trata más o menos la valoración que estamos haciendo, ¿no? En función de cuánto beneficio le podría generar a una empresa ya establecida. ¿Ok? Bueno, ahora, pasando, como yo les decía, este tema de presupuesto de capital no es solo ver, ok, cuánto tengo que invertir y si me genera beneficios. Y obviamente en mi presupuesto incorporar, yo qué sé, si es mayor volumen, incorporar que voy a vender más cantidad. Si es mayores precios, incorporar que voy a recibir mayores ventas por mayores precios. ¿Sí? Es decir, los efectos de estas inversiones o de estas inversiones de capital deben obviamente incorporarse en el presupuesto. ¿Ok? No solo por el lado, repito, de los beneficios, sino también del financiamiento. Entonces, pasemos al financiamiento. Los proyectos de desembolsos de capital muchas veces involucran fuertes sumas de dinero, ¿sí? Que se inmovilizan durante periodos relativamente prolongados o que son requeridos, ¿sí? O sea, hay que pagar este financiamiento durante periodos prolongados. Puede ser que ustedes hoy hagan una inversión, sí, pero esa inversión se financia tal vez con un crédito que toque pagarlo en 3 años. Entonces se comprometen recursos durante varios años generalmente para poder financiar estos desembolsos de capital. ¿Sí? Aquí hay un gráfico que permite, digamos, clasificar las fuentes de financiamiento, ¿no? Se le puede llamar fuentes de financiamiento internas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la empresa tiene utilidades y retiene parte de esas utilidades para reinversión. Esto los que ya vieron clases conmigo de fundamentos de inversiones, ahí siempre hablamos, cuando estamos haciendo valoración de acciones, ¿verdad? Hablamos de la utilidad retenida y del payout, que es lo que paga dividendos, ¿no? Se supone que la empresa genera unas utilidades, una parte las retiene para reinvertir, pues, ¿no? Y para crecer y otra parte la paga como dividendos. Entonces, miren, claro, tiene sentido de lo que hablábamos en ese curso con lo que hablamos ahora. Porque ¿de qué estamos hablando? De que las utilidades retenidas me sirven para qué? Para hacer un desembolso de capital. Y ese desembolso de capital, ¿qué se supone que me va a generar? Me va a generar beneficios futuros, ¿sí? Que obviamente para que yo lo acepte, ¿sí? Se supone que me va a dar una rentabilidad mayor que el costo de capital. Me va a generar un BAM positivo. Entonces, miren que estamos conectando de lo que hemos hablado en cursos pasados con lo que estamos haciendo ahora en planificación, ¿no? Entonces, eso es una fuente de financiamiento, fuente interna. La otra es venta de activos, ¿sí? Activos que muchas veces se hace esto, se venden los activos que ya están viejos y parte de eso, de esa venta, o digamos esa venta me sirve en parte para financiar los nuevos desembolsos, ¿no? Y otra alternativa que se utiliza, que en los últimos años ha tenido bastante apogeo en nuestro mercado, es el factoring bursátil. Es decir, la empresa tiene algunas facturas por cobrar, ¿sí? Por ejemplo, tengo $200,000 de facturas por cobrar y las comercia en el mercado de valores, ¿ya? Y viene un inversionista y dice, ok, yo te compro esta factura, ¿verdad? Te compro esta factura. La factura dice que la empresa va a recibir 200, o las facturas dice que la empresa va a recibir $200,000 en 3 meses. Yo te doy hoy día, no 200,000, te doy un poquito menos, ¿sí? De manera que tu empresa tienes la liquidez que necesitas hoy para hacer tus inversiones de capital y yo me gano una rentabilidad. Entonces, claro, obviamente no me van como empresa, si yo hago esta venta de estas facturas por cobrar que tengo, no voy a esperar que me paguen los mismos 200,000. Obviamente tengo que incorporar ahí un descuento para que sea atractivo para el inversionista que va a quedarse con esas facturas. Entonces, es otra alternativa de financiamiento, ¿no? Okay, entonces no sé si queda claro, si se comprende esta figura del factoring bursátil, ¿no? Ahora, el apellido que tiene de bursátil es porque se lo hace por medio de la bolsa de valores. Entonces, también conectando con lo que hemos hablado en fundamentos de inversiones, cuando un inversionista va a una casa de valores a decirle qué opciones tienen de acciones, de bonos,
también pueden haber facturas, ¿sí? Otro título más en el cual puedo invertir, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista, repito, del inversionista, tengo otra opción que son las facturas, ¿sí? Facturas que empresas que necesitan liquidez ponen en venta con un descuento para que a mí como inversionista me salga rentable, por ejemplo, en este caso que les decía, pagarle, yo qué sé, $195,000, esperarme 3 meses para recibir 200,000 del cliente de esta empresa, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera, eso vendría a ser mi rentabilidad como inversionista, ¿ya? Y obviamente para la empresa que necesitaba el financiamiento, viene a ser su costo de financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una alternativa más que tenemos, ¿ya? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre factoring y confirming? ¿Cuál? Entre factoring y confirming. No estoy familiarizado con ese término. No sé si tal vez es un sinónimo de alguna otra cosa. No estoy familiarizado, tendría Está que bien, profe. buscarlo. Sí. ¿En dónde lo escuchaste? En un trabajo que yo estuve, se hacía tanto factoring como confirming para cuentas por pagar y cuentas por cobrar, pero no recuerdo bien cuál era la diferencia. Sí, yo tampoco, la Y verdad era soy a través sincero. sí, era a través de el banco se hacía, no a través de la bolsa de valores, Claro, a través de un banco intermediario. Ujú. Sí, sí, este es a través de bolsa de valores, ¿no? Por eso es bursátil. Pero la otra figura también, de hecho la otra figura es más vieja, ¿no? Y se hace desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Se me ocurre por el nombre y me dice que está involucrado un banco, es que de alguna manera el banco te garantiza o te adelanta esos recursos, respaldado tal vez en algún tipo de confirmación o de compromiso que adquiere el deudor de esa factura, ¿no? Entonces, tal vez por eso el término. Ocurre que puede ir por allí. Pero bueno, no estoy seguro. Sí, Estoy sí, especulando nomás. parece. Ujú. Bueno, y aparte tenemos el financiamiento externo, que viene a ser ya la emisión de títulos en el mercado, ¿sí? Como son las acciones o es la deuda, ¿no? En donde la deuda la podemos separar entre, por ejemplo, los préstamos bancarios, que vendría a ser una deuda con un banco, una institución financiera, y los títulos de deuda de mercado de valores, que vendrían a ser las obligaciones o los papeles comerciales, o inclusive una titularización, ¿no? De contenido crediticio, ¿ya? Entonces, también puedo acudir al mercado de valores en este caso, pero ya tengo un título específico que se crea para entregarle al inversionista a cambio de sus recursos, ¿ok? Entonces, bueno, el asunto finalmente es que yo debo tener claro cuáles son las alternativas de financiamiento que tengo, evaluarlas y considerar si ese financiamiento me va a implicar un desembolso futuro de recursos, entonces considerar eso en el presupuesto, ¿ya? No puedo hacer un presupuesto en donde me olvide de estos desembolsos futuros y después resulta que cuando empiece a correr el año me va a faltar plata, porque cuando hice el presupuesto me olvidé de incorporar estos desembolsos que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, esa es la idea, básicamente, ¿no? Cuando se hace este presupuesto de capital, incorporar los beneficios, incorporar los egresos planificados que están asociados con el financiamiento de esa inversión. ¿Ok? Otra clasificación de los proyectos, básicamente dependiendo de su magnitud. Esto es una clasificación de tipos de proyectos dependiendo de su magnitud, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de proyectos mayores de adiciones de capital, o sea, aumento el capital o el stock de activos de mi empresa, ¿no? Cuando estos desembolsos mayores generalmente implican activos cuya vida útil se extiende a través de varios años, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con una planificación estratégica de largo plazo también,
y con una táctica de corto plazo en donde yo ya incorporo en el presupuesto del año que estoy haciendo los beneficios específicos de ese año y los egresos específicos de ese año. Sin embargo, no debo olvidar que las implicaciones de una inversión de capital, las implicaciones se extienden más allá del año que estoy presupuestando, ¿sí? Son decisiones que involucran beneficios para varios años, involucran compromisos de dinero también para varios años generalmente, ¿no? Estos proyectos mayores, ¿sí? Son proyectos, se les llama muy especiales y no recurrentes, ¿ok? De gran envergadura, como pueden implicar avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, adquisición de terreno para un nuevo edificio, un overhauling o una nueva planta de producción, ¿sí? O sea, estamos hablando ya de cosas grandes, ¿no? Aquí no les voy a poner mayor a tantos miles de dólares o mayor a tantos millones, no. Es un tema relativo, ¿no? O sea, tiene que ver con un tipo de inversión que no se hace a cada rato, que se hace cada varios años, y se hace porque se considera que hay un beneficio allí implícito que puede generar una nueva dirección para la empresa o que puede generar un crecimiento importante para la empresa. Y por esa magnitud que tiene, entonces, tiene un horizonte también de largo plazo, ¿no? Implica, repito, que los beneficios se van a recibir en varios años y que seguramente me va a representar compromisos de recursos también durante varios años. Hay otros desembolsos menores que esos sí ya son menos costosos y son más recurrentes, ¿sí? Por ejemplo, reemplazo repetitivo de activos operacionales, yo que sé, escritorios, cada 2 años tal vez los tengo que cambiar porque ya están feos, me dan mala imagen o ya empiezan la patita empieza a moverse mucho, el cajón ya no cierra, yo qué sé. Computadoras, ¿sí? Dependiendo de cuál es la costumbre de qué tan rápido cambiarlas, o si dependiendo de los sistemas operativos que tengan, los softwares que tengo que incorporar, ¿verdad? Para que estén actualizados y pueda cumplir las funciones y pueda correr los programas que necesito correr, etcétera, ¿no? Herramientas, accesorios especiales que contribuyen a la producción y que por su uso cotidiano se desgastan rápido y tengo que renovarlos recurrentemente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Desembolsos menores y recurrentes. Yo lo podría ver como que los recursos que implican son menores y se hacen con mucha más frecuencia. Entonces, es una clasificación, repito, relativa. No es que les voy a decir, a partir de tantos miles de dólares es mayor, por debajo es menor, no. Esto tiene que ver más o menos con, porque eso depende también de qué tipo de negocio estoy hablando, ¿no? En algún tipo de negocio, 100.000 puede ser una cuestión enorme. En otros tipos de negocios, 100.000 dólares de inversión puede ser una cuestión rutinaria, ¿verdad? Dependiendo, repito, de la magnitud de la empresa, del tipo de industria en el que está. Entonces, por eso aquí no hablamos de un valor específico, sino más bien de este concepto, ¿sí? Los desembolsos mayores son desembolsos que implican varios años tanto de beneficios como de compromiso de recursos, ¿sí? No son recurrentes, en cambio los menores sí son más pequeños en cuanto al monto de inversión y son recurrentes, ¿no? Un reemplazo repetitivo de activos, una renovación repetitiva de activos. En todo caso, con ambos tipos de proyectos hay que estar consciente cuándo me toca hacer la inversión, ¿no? Son cosas que no se pueden olvidar. Son parte del presupuesto también. Ok, entonces ahora, una vez que hemos hablado de los tipos de proyectos, ¿sí? Ahora quisiera recordar un poquito las técnicas de evaluación de los proyectos, ¿sí? Ya sabemos que los proyectos pueden ser grandes, pequeños, pueden implicar mejora de ingresos o ahorro de costos, y también sabemos que los proyectos tienen un financiamiento que hay que considerar, ¿sí? En cuanto a montos y en cuanto a tiempo. Ahora, una vez que uno identifica ya todos los flujos que están asociados con, repito, con estos proyectos, ahora viene el tema de la evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación? Bueno, entonces las técnicas típicas, famosas, son estas tres: valor actual neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación, o famoso payback, que puede ser simple o descontado.
¿Ok? Ya lo voy a ver con el ejercicio, básicamente, ¿no? Pero aquí tenemos la fórmula del VAN, el valor actual neto, valor presente neto, que consiste en traer a valor presente los flujos de caja futuros, ¿sí? Por eso está la sumatoria de flujos de caja desde el primer periodo de proyección hasta el periodo T mayúscula, que vendría a ser la duración del proyecto, ¿no? Como ven, es valor presente porque está dividido para 1 más una tasa de descuento, ya que debería incorporar el riesgo del proyecto. También cosas de las que hemos hablado en fundamentos de inversiones. Y a ese valor presente de flujo futuro se le resta la inversión inicial. Y de esa manera obtengo el VAN. Un VAN positivo, ya sabemos, un VAN, digamos, en realidad, en estricto rigor, un VAN mayor o igual a 0 quiere decir que me rinde por lo menos la tasa de descuento. ¿Ya? Me rinde por lo menos ese costo de capital de los recursos utilizados en financiar estos proyectos. ¿Sí? Entonces, mayor o igual a 0 se supone que lo debería aceptar. Ahora, el concepto de tasa interna de retorno. Una definición que yo siempre utilizo, ¿sí? Es la siguiente. Dice, aquella tasa de descuento de la tasa interna de retorno equivale a aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0. ¿Sí? Equivale a aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0. Entonces, es como que yo hago una búsqueda en la fórmula de arriba de aquella tasa de descuento que hace que esa ecuación sea justamente 0, ¿no? ¿Sí? Que esa formulita del VAN sea igual a 0. Entonces, esa sería la TIR, ¿ya? La TIR en la práctica puede ser mayor, menor o igual a la tasa de descuento, ¿sí? Y ustedes deben recordar que hay una regla de decisión en la TIR que equivale a las reglas de decisiones con el VAN. Por ejemplo, si yo digo, si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, si la tasa interna de retorno de un proyecto resulta mayor que la tasa de descuento, ¿qué va a pasar con el VAN? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con el VAN? Repito, si la tasa interna de retorno de un proyecto es mayor que la tasa de descuento, ¿qué se espera que pase con el VAN? Que sea positivo. Que sea positivo, ¿verdad? Que sea positivo. Muy bien. ¿Sí? Y entonces, al revés, cuando la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento, se va a esperar un VAN negativo. ¿Ya? También en fundamentos de inversiones hemos hablado de que son los proyectos con VAN positivo los que agregan valor a la empresa, ¿no? ¿Sí? Los que agregan valor a la empresa, es decir, hacen que el valor de la empresa se incremente, hacen que los precios de las acciones se incrementen, ¿ya? Son aquellos proyectos u oportunidades de crecimiento con VAN positivo, ¿sí? Esa es otra cosa que vemos en fundamentos de inversiones. No cualquier proyecto que haga crecer las utilidades, ¿sí? O haga crecer los dividendos significa que es un proyecto que vaya a aceptarse, ¿sí? Porque a veces se confunde el crecimiento con agregar valor y no siempre es igual. A veces se puede crecer a tasas que son bajas, y bajas no es que le voy a poner un número, sino que son bajas porque el retorno de esas inversiones no está compensando la tasa de descuento. Entonces, claro, se puede observar un crecimiento, sí, ese crecimiento no está haciendo que los flujos sean lo suficientemente atractivos para compensar la inversión que ha hecho la empresa, ¿ya? Entonces, la clave es VAN positivo o tasa interna de retorno mayor que costo de capital, ¿ya? Y otro tercer criterio, como les decía, es el payback, ¿sí? El payback es periodo de recuperación. Lo que me dice es, bueno, ¿en cuánto tiempo, en cuántos años, si uno puede ver la fórmula de arriba también, ¿no? ¿En cuántos años ese VAN es por lo menos igual a 0, ¿no? Es decir, claro, si yo voy descontando el primer flujo, puede ser que con el primer flujo todavía no compense la inversión inicial, entonces todavía no recupero. Descuento el segundo flujo, puedo ver o fijarme o chequear si compenso la inversión inicial o si todavía no. Si todavía no la recupero, ese todavía no es el periodo de recuperación.
Entonces, así puedo seguir hasta darme cuenta en qué año o con qué flujo, con el flujo de caja de qué periodo, en valor presente, ya logro compensar la inversión inicial. Y ese será entonces el periodo de recuperación descontado. Entonces, lo que les estoy explicando es el periodo de recuperación descontado, que lo puedo visualizar en la misma fórmula del BAN. Es decir, con el flujo de caja de qué año, traído a valor presente, ya logro compensar la inversión inicial. Ese sería el periodo de recuperación descontado. Y el periodo de recuperación simple lo que hago es como contestar la pregunta, bueno, con el flujo de caja de qué año, sin traerlo a valor presente. Simplemente sumar los flujos del año 1, del año 2, etcétera, etcétera, a lo bruto, ¿verdad? ¿Con cuál flujo de caja ya logro compensar la inversión inicial? Repito, sin traerlos a valor presente, simplemente sumar los flujos de los distintos años y ver en qué momento ya logro compensar la inversión inicial. Ese sería el periodo de recuperación simple, ¿ya? Ahora, muchas empresas les gusta combinar estos criterios, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un proyecto con BAN positivo, pero si no cumple un periodo de recuperación determinado, no se hace, ¿ya? ¿Y eso por qué creen que pudiera pasar? Les pongo un ejemplo. Hay empresas tecnológicas que dicen, ok, el proyecto tiene que tener un BAN positivo, ¿ya? Pero debe recuperarse como máximo en 3 años o como máximo en 2 años, ¿sí? ¿Por qué creen que ese criterio se establece a veces? Por la obsolescencia del capital negocio. Ya, ok. Y mira que eso está muy bien, Jorge. Sí, depende de eso, ¿no? Es decir, hay sectores en los que, por ejemplo, se supone que estos proyectos, ¿ya? O los proyectos en general, tienen que ver con, por ejemplo, crear algo nuevo, ¿sí? Algo que no se estaba haciendo. Supongamos un proyecto tecnológico en donde estoy creando algún software o algún dispositivo nuevo, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes saben que la tecnología cambia bastante rápido, ¿no? Puede ser que de aquí a 2 años ya surja algo nuevo basado en eso que yo estoy creando, que yo estoy empezando a vender ahora. Y de manera que si yo no logré recuperar mi inversión en 2 años, lo más seguro es que aquí a 2 años haya algo nuevo que ya saque del mercado lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Y si no logré recuperar en esos 2 años la inversión, ya me fregué. Entonces, por eso es que muchas veces se establece, aparte de decir, quiero que el BAN sea positivo, ¿sí? También quiero que esto sea positivo, pero máximo en 2 años, ¿ya? O si es en sectores en donde no hay una obsolescencia tan rápida, se pueden observar o se pueden utilizar criterios de periodos de recuperación más prolongados, ¿no? Un sector donde no hay cambios tecnológicos tan rápido, uno puede decir, bueno, el periodo de recuperación puede ser 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que obviamente dependen del sector, hay que conocer bastante el sector en donde se está trabajando y hay empresas que utilizan, repito, este criterio sumado al de la TIR o al del BAN para poder aprobar proyectos. ¿Ok? Entonces, bueno, hagamos un receso y ahí vamos a ver un par de ejercicios, ¿sí? Para practicar estas técnicas y practicar también algo del flujo de caja, de la construcción del flujo de caja, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta antes del receso. Ya, entonces hagamos el receso y seguimos en 5 minutitos. Bueno, ya estamos de regreso. Me confirma si me escuchan, por favor. Sí, profesor, se le escucha. Gracias. A ver, tienen 2 ejercicios aquí, ¿ya? Son 2 mini casos de un documento de casos de Harvard, que es justamente sobre presupuesto de capital, ¿no? Entonces, vamos leyendo cada uno de ellos. Tenemos el primero, este archivo lo tienen también subido para que por favor puedan ir trabajando, así que
descárguenlo. A ver, mejor les doy unos 30 segundos para que descarguen el archivo y puedan irlo viendo en su propia máquina, en su propio dispositivo, puedan ir leyendo y obviamente para que puedan ir trabajando, ¿no? Está en la sección de archivos de Teams. Entonces, bueno, este primer... Ok, este primer proyecto es un proyecto que tiene que ver con mejora de ingresos, ¿sí? Un proyecto con mejoras de ingresos. El presidente de Mercadotecnia de Draper Corp propone una inversión en promoción que pretende incrementar la participación de mercado. La mayor inversión en promoción suma 2.5 millones y se ejecutaría entre 2018 y 2020. Sí, se supone que uno está parado aquí al año 2018. Estaríamos haciendo la evaluación. Si ustedes se dan cuenta, la fila 18 tiene estos 2.5 millones. ¿Sí? Porque el flujo de caja que está aquí mostrado está en miles. Entonces, esos 2.5 millones, esos miles, está allí, ¿verdad? 1000 y 500, está 2.5 millones. Se proyecta un aumento en ventas de 250.000 unidades entre estos 7 años, ¿ya? En esos 7 años se proyecta un aumento en ventas, en volumen, de 250.000 unidades. Aquí está 250 por 1000, ¿no? En cada año. ¿Ok? Además, tenemos otros gastos generales de venta, administrativos, que aumentarían debido a este mayor volumen, ¿sí? A este mayor volumen, y que ya están incluidos acá abajo, como ustedes ven, ¿no? ¿Sí? Está incluido acá abajo. ¿Ya? El costo de venta de esos productos que se van a vender en mayor volumen también está aquí. ¿Sí? Esto que tenemos es un flujo de caja, o lo que queremos hacer es un flujo de caja incremental, es decir, solamente reflejar el efecto adicional o el efecto incremental de este proyecto. Por eso en la tabla el título dice clarito, variación en ventas, gastos de inversión. ¿Sí? No tenemos información de cuánto vende la empresa ahorita, ni cuánto gasta. ¿Sí? Lo que tenemos en esta tabla, en esta proyección, es solamente la variación debido al proyecto. ¿Okay? Entonces, lo que hay que ir haciendo aquí es completar este flujo, primero la utilidad y después llegar al flujo, para poder hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, tenemos las ventas, la variación en ventas sería la variación en cantidad por el precio unitario, el cual se ha proyectado, como ustedes ven, un precio creciente, seguramente producto de la inflación esperada. Entonces, una vez que tenemos ya las ventas ya en dólares, en miles de dólares en realidad. Sí, ahí está. Para la depreciación, ojo, necesitamos información adicional. A ver, Ángel Romero está por ahí. Puede leer el segundo párrafo que está acá. El segundo párrafo que tiene información después de la utilidad. Porque necesitamos esa información para ir armando lo que está arriba. Ya listo, empiezo. Sí. El incremento en las unidades vendidas necesitará una inversión de 1.4 millones en planta y equipos a inicio del 2018. Los 1.4 millones se depreciarán en línea recta por 7 años, con un valor de rescate estimado de 0.
El capital de trabajo espontáneo también se incrementará como muestra en la tabla 2. Ya, entonces, sobre el capital de trabajo todavía no le paremos bola. Vamos con la inversión, ¿sí? Entonces, miren, es un proyecto, sí, de una mayor promoción o publicidad o alguna inversión asociada con marketing, pero implica una inversión en planta de equipos, porque claro, en el momento que se hace esta inversión en marketing, lo que se prevé es aumentar las cantidades vendidas, pero esas cantidades vendidas, probablemente lo que está pasando es que no tengo capacidad productiva para poderlas tener listas para vender. Entonces, hay que hacer una inversión de 1.4 millones a inicios de 2018. Nosotros en realidad deberíamos aquí agregar aquí una columna. Esta vendría a ser inicio de 2018 o final de 2017, ¿no? Vendría a ser mi periodo cero, ¿sí? Ahora, la inversión no va aquí, la inversión va más abajo, cuando se arme el flujo de caja, pero para efectos de calcular la utilidad, yo necesito la depreciación de esa inversión. Entonces me dice que se va a depreciar en 7 años, línea recta. Entonces voy a tener el 1.400.000, que si lo expreso en miles, sería 1.400, menos el valor de rescate, que es 0. Si hubiera otro valor de rescate, hubiera que ponerlo allí, dividido para 7. ¿Ya? De todas maneras, pongo el menos 0 para dejar constancia de que estoy restando el valor de rescate allí, que en este caso es 0. ¿Sí? Entonces me da una depreciación anual, línea recta, como dice, de 200. Vamos a ponerle el menos, ¿ya? Para que aparezca, para seguir la lógica de la tabla que tiene con menos los egresos, ¿no? Ok, eso me da, hasta eso ya puedo ir calculando la utilidad parcialmente. ¿Sí? Acá tengo la utilidad, como el resto de rubros ya los tengo. Uno le puede llamar inversión en promoción, pero para efectos contables esto se considera como un gasto, ¿no? Entonces por eso va aquí en el cálculo de la utilidad. La inversión en maquinaria y equipos, eso sí va como una inversión en activos fijos y por eso no aparece en el estado de resultados. Pero hay que considerarla, más adelante la voy a considerar, pero todavía no le he puesto, ¿ya? Entonces, utilidad antes impuestos sería la utilidad anterior menos estos gastos. Como ya están con negativos, por eso les pongo más. Ojo, van a poner doble negativo, ¿no? Claro, los primeros años, como hay que hacer el gasto en publicidad, la utilidad que va quedando es chiquita, ¿no? Ya en los 4 últimos años ya se ve un valor mayor. ¿Ok? Ok, vamos, seguimos. Impuestos del 40%. ¿Sí? Impuestos del 40%. Y la utilidad después de impuestos sería esta, ¿no? Ok. Voy a insertar unas filas por aquí. Creo que pueden ser unas 5 filas por aquí voy a insertar. Hay algo que se conoce como el flujo de caja libre o free cash flow cuando se hace evaluación de proyectos o se hace valoración de empresas, ¿no? Que consiste en partir de la utilidad después de impuestos, y hacer una serie de ajustes para poder llegar a ese flujo de caja. Principalmente, ¿en qué consisten estos ajustes? En sumar, ¿sí? O restar rubros que no son salida de efectivo. ¿Ya?
Es decir, ingresos. ¿Ya? Es decir, aquí el único rubro que tenemos de ese tipo es la depreciación, digamos, es la típica, ¿no? La típica depreciación o amortización de intangibles, que se pone como un gasto acá, pero que no es una salida efectiva, entonces hay que restituirla. ¿Ya? Entonces aquí va con positivo, le pongo el menos para que sea positivo, y en este caso solo tenemos ese rubro, y ahí está, ¿no? Estamos restituyendo la depreciación, ¿sí? Por no haber sido una salida efectiva, ¿no? Otras cosas que vienen las menos inversión en activos de capital y menos inversión en capital de trabajo. ¿Ya? Son, digamos, las cuestiones principales. Otra cosa que en este caso no hay, pero si hubiera por aquí, por ejemplo, algún gastos financieros, ¿no? ¿Sí? Intereses bancarios por algún préstamo o los intereses que se pagan de alguna obligación que haya emitido Mercado de Valores de la empresa, ¿sí? También se vuelven a sumar acá, porque el flujo de caja libre lo que trata de mostrar es el flujo sin el efecto del financiamiento. Entonces, el flujo de caja libre, vamos a poner el flujo de caja libre de los activos. ¿Ya? Flujo de caja libre de los activos. Lo que quiere mostrar es el flujo de caja de la empresa, pero aislando el efecto del financiamiento. Entonces, por eso es que se volvería, en caso de que hubieran estado restados los intereses, se volverían a sumar, ¿ya? Pero ojo, se vuelven a sumar es porque quiero mostrar un flujo de caja sin el efecto del financiamiento, no porque no haya sido una salida efectiva. O sea, los intereses sí los tengo que pagar, efectivamente los tengo que pagar. Entonces, no los vuelvo a sumar, repito, por el mismo motivo que vuelvo a sumar la depreciación, sino que los vuelvo a sumar, ¿sí? Porque lo que trato de llegar es a un flujo de caja sin el efecto del financiamiento, ¿ya? Pero no hay en este caso ese rubro, nada más lo menciono porque es otro de los ajustes que se hacen para llegar al flujo de caja libre de los activos. ¿Ya? Entonces, la inversión en activos de capital vendría a ser este 1.400.000, ¿no? Sí, el 1.400.000 de planta de equipo que se requiere. Entonces, aquí vendría la inversión de 1.400. ¿Ya? Ahora si queremos, déjenme conectar esta cuestión aquí, ¿no? Sepa de dónde sale esa ahí, ¿no? Nada más. Y ahora atención con el capital de trabajo, ¿no? Atención con el capital de trabajo. El asunto es el siguiente. ¿Qué es el capital de trabajo? Es una inversión, por eso se le llama inversión capital de trabajo, porque es una inversión que la empresa, sus propietarios, también tienen que hacer para que la empresa pueda operar, ¿sí? Por ejemplo, aquí les hablo lo que ustedes han visto en administración financiera, ¿no? En el curso de administración financiera, ese es antes de fundamentos de inversiones, antes se llamaba Finanzas 1, se habla de esto, se habla de capital de trabajo, ¿ya? O también se habla del ciclo efectivo, que es otra forma de verlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa productora, que recuerden que nosotros solemos analizar una empresa productora aquí en este curso, la empresa tiene que comprar insumos, ¿sí? Esos insumos se procesan para convertirse en producto final. El producto final reposa un tiempo en inventario hasta que logra ser vendido. Y la venta, cuando se vende a crédito, quiere decir que pasa otro tiempo adicional hasta poder cobrar, ¿sí? Entonces, miren todo este tiempo que hasta poder cobrar la plata
hay que financiar pues la operación, ¿sí? Mientras la empresa no cobre la plata, necesita que alguien ponga la plata para poder funcionar. Entonces, esa es una forma de ver el capital de trabajo, el capital requerido para poder operar hasta que se cobre el producto de las ventas. Parcialmente, uno puede financiar, la empresa puede financiar ese periodo, ¿sí? Si se demora, por ejemplo, un poco en pagarle a los proveedores. Porque, ¿cómo empecé yo diciendo? Voy a comprar insumos, ¿sí? Bueno, esos insumos me los vende un proveedor. Si yo me demoro en pagarle a los proveedores, que esas vendrían a ser las cuentas por pagar, ¿ya? Entonces estoy financiando parcialmente todo este periodo de operación. Entonces, por eso es que ese capital de trabajo se lo cuantifica ya en dólares, ¿sí? Ya sabemos que es un concepto que tiene detrás el tiempo que yo requiero para la operación, pero debo llevarlo a dólares. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Las cuentas por cobrar, más inventarios, menos proveedores y menos cuentas por pagar. Bueno, acá le suman menos otros gastos acumulados, ¿ya? Es decir, por el lado de los activos, yo tengo mi producto final y tengo algunos insumos en inventario, ¿verdad? Hasta que los insumos a veces están en inventario hasta que empiece a producirse. Puedo tener en inventario producto en proceso y puedo tener en inventario ya el producto terminado. Entonces, todo eso viene a formar parte del inventario, ¿ya? Tengo también, momentos que vendo y no me pagan, tengo cuentas por cobrar, ¿ya? Que refleja también este tema de que no he cobrado. Entonces, por el lado de los activos tengo el inventario y tengo las cuentas por cobrar. Pero por el lado de los pasivos, ¿sí? Por el lado de los pasivos, le resto, ¿qué cosa? Las cuentas por pagar, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque eso o sea, el hecho de que yo tenga más cuentas por pagar quiere decir que me estoy demorando en pagarle a los proveedores y que por lo tanto requiero menos inversión en capital de trabajo. Entonces véanlo así, mientras yo más activos corrientes tengo, es decir, tengo más inventario, tengo más cuentas por cobrar, quiere decir que necesito financiar eso. Pero si tengo al mismo tiempo cuentas por pagar, eso me está financiando parcialmente mis necesidades. Entonces, por eso es que el capital de trabajo, ya digamos neto, es la suma y resta de cuentas por cobrar e inventarios por el lado del activo, menos proveedores y cuentas por pagar por el lado de los pasivos, ¿ya? Y en términos netos, vendría a reflejar monetariamente lo que alguien tiene que poner, generalmente los propietarios. Entonces, este capital de trabajo es un capital que la empresa tiene allí en circulación, moviéndose dentro de sus instalaciones, ¿verdad? Y que necesita ser financiado. Entonces, cuando se requiere más capital de trabajo porque voy a producir más y porque voy a vender más, entonces hay que hacer una inversión adicional. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se comprende esa parte de qué es el capital de trabajo y por qué refleja una inversión necesaria para poder operar. Cualquier duda me van haciendo, por favor. Pues son, digamos, un concepto que ya lo han estudiado, pero vale la pena repasarlo, ¿no? Tal vez en otras palabras, como yo no les he dado clases de administración financiera, a veces es bueno escucharlo en otras palabras para reforzar lo que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que aquí en la tabla 2, ¿sí? Aparece el capital de trabajo adicional a lo que ya tiene la empresa. Repito, esto es adicional, ¿sí? Por eso dice el capital de trabajo espontáneo se incrementaría como se muestra en la tabla 2. Entonces, esto es el capital de trabajo adicional, ¿sí? Que va a requerir la empresa para poder, ¿qué cosa? Para poder fabricar y vender estas 250 unidades, 250.000 unidades, perdón, cada uno de estos 7 años, ¿ya? O sea, la empresa tiene un capital de trabajo, seguramente, porque es una empresa en marcha. Pero si va a fabricar más, tiene que comprar más insumos, va a tener más inventario, va a vender más y va a tener más cuentas por cobrar. Entonces, hay que invertir
de manera adicional a lo que ya tiene la empresa. Y esto es, digamos, ya se ha cuantificado aquí, lo que va a requerir cada año. ¿Ya? Ahora, el capital de trabajo es una cuestión que una vez que yo le invierto, es otra cosa que hay que tener claro, es una cuestión que una vez que yo le invierto, sigue dando vuelta allí. Es decir, supongamos que la empresa cobra el producto de las ventas. Entonces, en el momento que cobra, no es que viene y se le devuelve la plata a los accionistas porque que hicieron la inversión inicial en capital de trabajo. Porque claro, el momento que cobra, ya está en marcha el siguiente ciclo de producción. Entonces, ya tuve que comprar de nuevo insumos, ya tuve que tener los inventarios un tiempo, ya tuve que venderlos, ya tuve que esperar que me paguen. Entonces, siempre hay un ciclo de producción allí en la empresa, ¿no? O sea, termina un ciclo, empieza el otro. O sea, esto es como una cosita que va dando vueltas, ¿ya? Entonces, siempre se requiere tener plata metida allí. Que plata, que también puedo decir, plata que está dando vuelta dentro de la empresa. ¿A qué voy con esto? ¿O por qué les digo esa parte? Porque, ¿sí? Para el 2018, para operar, o para empezar a operar el 2018, la empresa necesita una inversión de 925.000, ¿ya? Para poder operar durante el 2018, ¿sí? Que son $925.000 que, repito, van a estar en forma de insumos, en forma de inventario, inventario de partes, inventario de producto final, va a estar en forma de cuentas por cobrar, etc. Va a estar materializados esos 925.000 de distintas maneras. Para el 2019 va a requerir, como se va a vender un poco más, o no en cantidades, sino en dólares y seguramente, porque ahí como hay inflación, los insumos van a costar más, ¿sí? Entonces se incrementa el capital de trabajo, ¿ya? Pero ojo con algo. De estos 953.000 que se requieren para operar durante el 2019, ¿qué va a pasar? Que la empresa ya tiene adentro 925.000. ¿Ok? Por eso el tema de que va dando vuelta. Esos 925.000 van a estar dando vuelta dentro de la empresa. Entonces, para operar durante el 2019, la empresa necesita lo que se llama aquí, y siempre se calcula, es variación en capital de trabajo. Entonces, voy a calcular la variación en capital de trabajo, que vendría a ser el capital de trabajo de un año determinado menos el capital de trabajo que ya está metido allí. ¿Ok? Entonces, solamente al inicio necesito meter, digamos, el monto grande. Claro, porque de entrada voy a empezar a fabricar 250.000 unidades más. Entonces, ese 2018 sí requiere una inversión fuerte. Pero como sigo con el mismo ritmo de 250.000 unidades y lo que se incrementan son los costos unitarios por la inflación, entonces la inversión adicional, aquí subrayo, la inversión adicional en los siguientes años ya es mucho más pequeña. 28.000, 20.000, 10.000, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, esta inversión, el asunto es que debe anticiparse. Claro, porque dicen, ok, tú para operar el 2018 vas a necesitar $925.000. Pero ¿cuándo los vas a poner? ¿Ah? ¿Cuándo creen que los tiene que poner la empresa? Si como lo estoy definiendo, que es plata que necesito para comprar los insumos y esperar todo hasta que se venda y cobre, ¿verdad? ¿Sí? Financiar. En el año anterior. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, lo usual aquí, digamos, la metodología repito, para evaluar proyectos, valorar empresas, es anticipar esas inversiones en capital de trabajo. ¿Ya? Entonces hacemos esto. Yo al inicio, o sea, para empezar el 2018, lo puedo ver al inicio de 2018 o final del 2017, ya necesito meter esos 925.000. Porque si no, no voy a poder empezar a aprender esa nueva máquina que me va a costar 1.400.000. ¿Sí? No voy a poder producir esas 250.000 unidades que se proyectan que se van a vender adicionalmente, repito, adicionalmente a lo que ya esté haciendo la empresa. Entonces, muy bien. Y para el siguiente año solo invierto
aquí puedo correr la fórmula, ¿no? Solo invierto lo que me falta, ¿ya? Ahora, hasta ahí no sé si va quedando claro, ¿no? O sea, ¿por qué el capital de trabajo se lo ve como una inversión y por qué me anticipo? Me anticipo porque si no, no puedo empezar a operar en el año. Entonces, siempre esa inversión debe estar antes de, ¿ya? Ahora, otro tema que van a notar aquí es que esto es negativo. ¿Qué significa esto de variación de capital de trabajo negativo? Esa Que variación, lo que le falta. no, todo lo que le falta, lo que le va faltando por ser cada vez mayor el capital de trabajo, se sale ahí como positivo, ¿no? Es decir, me falta más. Pero estos negativos, sí, vendrían a verse como, de hecho, le voy a cambiar aquí. Es lo que se conoce como recuperación de capital de trabajo. Cuando por algún motivo requiero menos capital de trabajo, ¿sí? En algún periodo requiero menos capital de trabajo que lo que requerí el periodo pasado. Entonces, en ese momento puedo recuperar, es decir, en ese momento recién me puedo meter al bolsillo una parte de ese capital de trabajo que está metida en la empresa, ¿sí? Porque ya no se requiere tanto dinero que esté dando vuelta dentro de la empresa. Repito, si por algún motivo, ya sea porque se redujo la producción o porque se redujo el costo unitario de las cosas, de los insumos que tengo que comprar o de la mano de obra que tengo que pagar, ¿sí? Entonces ya no necesito tener tanta plata metida en la empresa. Entonces, el producto de lo que voy cobrando me lo puedo meter al bolsillo parcialmente. Es decir, ya puedo, ¿qué es lo que ven aquí, no? Como en el 2024 se espera que se requiera solamente 989.000, como ya está dentro de la empresa, ya están adentro de la empresa 995.000, si se dan cuenta, 995.000 es todo esto que he ido poniendo entre 2018 hasta el 2023. Entonces en ese último año me dicen, bueno, te puedes guardar en el bolsillo $6.000. Es tontera, una tontería, ¿verdad? De todo el monto que se ha metido, pero te lo puedes guardar en el bolsillo, porque por algún motivo necesitas ese año menos plata, entonces como ya hay plata metida, ya te puedes, a medida que vayas cobrando, te puedes guardar una parte. ¿Sí? Ese se llama recuperación de capital de trabajo. Ahora, la recuperación más fuerte va a ocurrir aquí. Ya por el momento sale aquí 0 porque acá no tengo nada. ¿Sí? Pero lo que tengo que notar es como después de ese séptimo año, se supone que va a regresar la empresa a la situación normal, o sea, el efecto de este plan de publicidad se diluye, ¿verdad? Entonces, ya el capital de trabajo requerido para ese nivel de operación de 250.000 unidades adicionales ya no se va a necesitar. Entonces, la empresa puede guardarse el resto del capital de trabajo en el que había invertido. ¿Por qué? Porque ya no va a tener este nivel de operación que solo se ha proyectado durante 7 años. ¿Ya? Entonces, la empresa termina de recuperar el resto del capital de trabajo. Entonces, miren, ha invertido en esos años en que está negativo, ha invertido 995.000 y al final recupera esos 995.000 en los últimos 2 años, sobre todo en el último año. ¿Ya? Pero ojo, mucho ojo con esto. Esto solo ocurre cuando el nivel de operaciones ha disminuido o cuando, por ejemplo, la empresa decide cerrar totalmente su operación, liquidar sus activos, etc. Entonces, allí es donde aparece esta recuperación de capital de trabajo. ¿Ya? Cuando hay una reducción de las operaciones o cuando hay un cierre total de las mismas. ¿Sí? Veámoslo como el caso de que la empresa está cerrando. ¿Ya? Claro, la empresa metió plata allí. Si los accionistas metieron plata, repito, para comprar insumos, para pagar a los empleados hasta antes de poder vender y cobrar,
y para financiar, repito, toda la operación hasta que uno pueda cobrar el producto de las ventas. Pero durante los años en que la empresa estuvo operando, siempre iba a necesitar esa plata. Porque termina un ciclo de producción y empieza otro, termina uno y empieza otro. O sea, siempre se iba a requerir plata. Entonces, el capital de trabajo siempre está dando vueltas dentro de la empresa. Pero decide terminar sus operaciones en la empresa, entonces va a terminar de producir su producto final, va a terminar de vender su producto final y va a terminar de cobrar. Y ya no va a tener que meterlo de nuevo, porque ya no va a seguir operando. Entonces, por eso es que ahí es como uno puede visualizar, ¿verdad? ¿No? Entonces allí, una vez que dejo de operar, ya ahí sí recupero todo ese capital de trabajo que estaba en forma de insumos, de producto final, de cuentas por cobrar, etcétera, porque ya cesó sus operaciones y se supone que obviamente termina de vender lo que tiene y termina de cobrar lo que tiene. Lo que a veces se hace es decir, ok, voy a recuperar sí, ese capital de trabajo, pero tal vez le vamos a poner un castigo porque en ese supuesto de que la empresa está cerrando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen generalmente cuando cierra una empresa? ¿Sí? ¿Qué hacen con su mercadería? Liquidación. La liquida, ¿verdad? La liquida. Liquida mercadería, liquida, y supongamos que soy un fabricante de algo, entonces liquido mi producto final y tengo insumos que no los he convertido en producto final, liquido los insumos, vendo los activos, etc. Entonces, claro, muchas veces lo que se hace cuando es el supuesto que la empresa termina totalmente sus operaciones, cierra sus puertas, es decir, ok, vamos a recuperar capital de trabajo, pero lo vamos a, no sé, a multiplicar por 0.7, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a liquidar. O sea, entonces va a haber una pérdida allí, ¿sí? En algún porcentaje, porque la empresa al liquidar, ¿verdad? Va a tener que rebajar el precio tanto a los insumos como a sus productos finales, sobre todo para poder hacerlo más rápido, ¿ya? Para poder venderlo más rápido. ¿Sí? Entonces, claro, recupero el capital que tenía metido allí, pero pierdo algo porque lo trato de hacer de una manera más rápida y la única forma de hacerlo así es bajando el precio, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, ¿sí? De por qué se habla en algunos casos, de recuperación de capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que tengo ya todos estos rubros, ahora sí vamos a calcular el flujo, que sería la utilidad y más el resto de cosas, ¿no? Yo sé que en esta columna no tengo utilidad, pero para dejar expresada la fórmula, que me sirve ahora sí para el resto de periodos. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, finalmente, este vendría a ser el flujo con el que se va a evaluar el proyecto. ¿Sí? Vamos a ponerle unas barritas para visualizarlo, ¿no? Ahí está. Flujo de caja libre de los activos de este proyecto. Este vendría a ser el año 0 en realidad. Vamos a ponerle aquí, seleccionar datos, cambiarle el eje, y este sería. ¿Ok? Entonces, claro, 2017 es el año de las inversiones en activos fijos, en propiedad, planta de equipo, ¿verdad? En estos 3 primeros años, 2018, 2019, 2020, hay la inversión en publicidad, que es más fuerte en 2018 y 2019, de 1 millón. ¿Era 1 millón? No. No me acuerdo si era 1 millón. Sí, 1 millón cada año. Acá en 2020 era 500.000. Y el 2021 en adelante es de puros beneficios. 2024 se ve más elevado porque, aparte de los beneficios por la venta de estas 250.000 unidades, está la recuperación del capital de trabajo que se requirió para estos 7 años. ¿Ok? Entonces, ahí pueden visualizar el flujo de caja de este proyecto, que tiene involucrado una inversión en marketing y una inversión una inversión de capital, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está todo bien bonito. Ahora evaluemos esto si vale la pena, es decir, si esa parte positiva compensa la negativa. En otras palabras, eso es lo que quiero hacer, ¿no? El payback. Sir, una pregunta. Sí, dígame. El valor
De flujo de caja libre los activos, ¿cómo se sacaba? El menos 2.325 Ya. de la celda B. Es esta fórmula que la copié para todos los años, ¿no? Es decir, es la utilidad más los ajustes que haga. Como los ajustes ya tienen los signos que corresponden, entonces pongo suma nada más. ¿Sí? Entonces yo sé que me va a Ah, ya. restar la inversión y va a sumar la depreciación en los años en que... Aquí, ¿no? Listo, mister. Gracias. Ok, entonces, ¿cuál es la tasa de descuento? Si nos dan, me parece el dato, ¿no? De la tasa de descuento. O costo de capital. ¿Cuál es el dato de la tasa de descuento? Acá está, ¿no? 12%. Entonces, el BAN sería, tomo la fórmula de valor neto actual, tasa de 12%, y lo que tengo que tener en cuenta, el cuidadito que debo tener es que yo debo ingresar dentro de la función el flujo desde el año 1 en adelante, porque el primer flujo que yo le ponga a Excel lo va a descontar un periodo. Entonces, debo poner desde el año 1, que vendría a ser 2018, en adelante, y el flujo del año 0, que suele ser el año de inversiones, el flujo del año 0 va afuera de la función, ¿sí? Va afuera de la función, porque ese ya está en valor presente, ese no se descuenta. Por eso va afuera de la función, porque ya está en valor presente. No lo puedo descontar. ¿Ok? Me da un BAN de, esto está en miles, recuerden, ¿no? ¿Sí? De $364.000. Un BAN de $364.000. ¿Ok? Es decir, si conviene realizar el proyecto. ¿Ya? Profesor, eso quiere decir que la TIR es mayor a la tasa de descuento. Debería salir mayor que la tasa de descuento. Vamos a sacarla, ponemos TIR. En cambio, por ejemplo, con la TIR, allí sí se pone desde el periodo 0, ¿ya? Desde el periodo de las inversiones. Que suele ser el periodo de las inversiones. No lo voy a etiquetar así con 100% de seguridad, pero suele ser, ¿ya? Ahí sí va desde el periodo 0. Y aquí me sale la TIR, ¿sí? Mayor que la tasa de descuento, ¿sí? Si conviene realizar el proyecto. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, claro, esa conclusión tiene que coincidir, ¿no? ¿Qué podemos decir? Mayor a 0. Cuando ustedes analizan flujo de caja libre de los activos, que, que no incluye el efecto del endeudamiento, tienen que utilizar el costo promedio ponderado de capital. O sea, esta tasa de descuento debería ser, se supone que debería ser el WACC. ¿Ok? Recuerden, cuando ustedes ven tasa de descuento, ven costo patrimonial, costo promedio ponderado de capital y un costo de deuda, ¿no? Esto debería ser el costo promedio ponderado. Debe haber coherencia ahí entre el flujo de caja que se use con la tasa de descuento. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta ahí alguna consulta. El otro ejercicio lo voy a dejar para que lo hagan en su casa. Que practiquen. ¿Alguna consulta? ¿Este archivo nos lo va a compartir? Lo iba a subir, ajá. O sea, lo voy a dejar subido hoy en la tarde. Estamos 21, ¿no? En la otra página tienen otro ejercicio para que lo hagan. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo. Eso sería todo por hoy. Revisen, repito, el segundo ejercicio. Traten de hacerlo para verlo rápidamente
la siguiente clase, ¿no?